Hola compañeros, soy Lupita Asensio, bienvenidos a mi canal de YouTube Río de Amor USA. Gracias por estar aquí, por escucharme, por apoyarme, muchísimas gracias. Y hoy me gustaría tomar un tema con ustedes que es el duelo. El duelo es una experiencia saludable de las personas frente a una pérdida ya sea, ahorita me gustaría enfocarme en lo que es una pérdida de un familiar, ¿verdad? Bueno, aquí las cosas son diferentes cuando no es lo mismo presentar un duelo cuando una persona está enferma y ya tiene mucho tiempo enferma y luego muere, ¿verdad? A cuando es, por ejemplo, como por un accidente. Yo creo que lo más difícil es confrontar un duelo cuando es el shock, cuando te llega una situación por accidente, que salen, las veces que se salen contentos en la mañana, muy a gustos, muy saludables, y de repente te avisan que se acaban de accidentar y que la pérdida fue total, que murieron. Entonces aquí es la primera etapa de la situación de este duelo, de este conflicto, de este trauma, es la negación. La negación lleva a esta persona en momento, como fue un accidente, a entrar en shock. Su cuerpo se desconecta completamente de las emociones para poder sobrevivir a un trauma tan grande. Si nos damos cuenta, cuando una persona tuvo una pérdida por accidente de un hijo o un esposo, ¿verdad? Es un shock que la gente parece que está completamente zombie, está desconectada. Se siente como si fuera se podría decir como decía mi mamá, una expresión que decía, parece alma en pena. Pues sí, es así. ¿Por qué? Porque la persona, para poder soportar un trauma tan grande, tiene que desconectar las emociones al momento del cuerpo, ¿sí? Entonces hay gente que dice, híjole, pero qué fortaleza de esa mujer que no pudo ni llorar, ¿sí? No se puede llorar porque está desconectada, está completamente desconectada. Y después ya vienen va el entierro o la cremación. También después voy a decir cuáles son las diferencias del funeral. Del funeral es cuando están ahí, están llorando, están viendo el cuerpo, todavía estamos viendo el cuerpo, todavía sentimos que está ahí, sin vida, pero nos aferramos a lo material. Y es como un consuelo, o sea, está ahí. Pero ¿qué pasa cuando se lleva al cementerio o a la cremación? De aquí, cuando se lleva al cementerio, la persona se va y se deposita, ¿verdad?, en el panteón, y ya de ahí empieza la ausencia física y espiritual. Espiritual no se podría decir, pero se siente, ¿no? Porque estamos acostumbrados a lo físico. Y ahí es cuando empieza, que ya lo llevaron al panteón, y empieza ya de ahí la idea de que ya se quedó allá, ya estuvo la separación. Y empiezan los rosarios, todavía está la gente llamando, todavía está diciendo cómo te sientes. Pero ¿qué pasa después de los 9 rosarios? ¿Verdad? Si hay el proceso del novenario. Después, ¿qué pasa? La gente ya empieza su realidad. Ya es cuando empieza también a ver que ya no llegó de trabajar, que ya tus 5 sentidos también entraron en esa fase de duelo. Aquí también, cuando la gente la cremaron, ahí ves diferente. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Cuando vas y dejas a una persona al panteón, estás dejándola, ya se cortó lo físico, pero en el momento que tú cremas a un ser querido, tú traes esa cajita y ahí te aferras a lo físico, así sean cenizas, te aferras a lo físico, y la regresas y la llevas a casa. ¿Por qué? Porque lo que deciden qué se va a hacer con las cenizas y todo eso, tú todavía te aferras a eso. Le hacen sus 9 días, ahí están las cenizas, su novenario. Es diferente. ¿Por qué? Porque ahí estás y se sienten, incluso te las entregan. Bueno, en México te las entregan y todavía te las entregan calientitas. Sientes lo calientito de la caja cuando te las entregan. Y es una situación menos impactante a cuando la gente la entierran.
Es increíble cómo una cosa, aunque la vemos en polvo, pero sabemos que está ahí en esa cajita. ¿Qué pasa después ya cuando empiezan los cinco sentidos y cómo afecta a las personas cuando ya empiezan a ver que ya no llegó, que ya realmente ya no la vuelves a ver? Los cinco sentidos afectan el sentido cuando la gente, por ejemplo, una persona que es muy auditiva extraña que ya no la escucha, ¿verdad? El hablarle por teléfono, el no escucharla, pues es lo más duro. Incluso puede pasar un año y a veces dicen, ay, no he hablado con mi mamá. Un ejemplo, ¿verdad? O si la persona es muy visual, el verla, el ya no verla, lo físico es muy, muy duro para esta persona. Lo que sí es muy de sentir, pues el tocarla, ¿no? El sentirla, el tocarla, el palparla. O sea, ahí es donde los cinco sentidos también empiezan a experimentar y a profundizar esta fuerza de duelo. Y aquí es otra de las cosas también. Cuando una persona muere, y es un ser querido muy cercano, pues es como si muriera un pedazo de tu corazón, como si ese pedazo de tu corazón no es físico, ¿no? O sea, es como de aprender a vivir y sin esa partecita que te hace falta, ¿sí? Es una situación difícil de cómo poder explicar respecto a lo que es una situación de una pérdida tan fuerte. Cuando es un hijo, a veces hay cosas críticas que son 2, 3 personas al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es como una locura. Y imagínense una persona que sale y de repente le avisan que se murió el esposo con sus 2 hijos, pues es algo fatal, fatal. Yo no puedo imaginar, es antinatura el que muera un hijo o un esposo. Todavía un esposo se supera más, pero un hijo. Aquí la situación también es cómo van las etapas del duelo. Las etapas del duelo, la primera es la negación, ¿sí? El decir, bueno, es una situación de las personas cuando están en shock y no reaccionan, ¿verdad? Y esa es la primera etapa, o sea, la desconexión. Y cómo es tan increíble y tan experto el cerebro para desconectar emociones de lo físico, para poder sobrevivir el impacto. La segunda etapa está caracterizada por la etapa de la rabia y la ira. Y ahí en esta etapa la persona se siente muy, muy con su situación de rabia, de ira, de por qué yo no es justo, es injusto. Y tendemos a echar culpas. Por lo regular decimos, como escuchamos tanto de que es que Dios así lo quiso, pues hasta con Dios tenemos esa rabia. Y muchas veces se llega a decir, bueno, si hay un Dios, ¿dónde está y por qué permitió que yo pasara esta cosa tan dura? Aquí es una situación que ya es algo como no encontrar el consuelo, no encontrar nada. De ahí viene la etapa de la negación. Sigue resistiéndose un poco a la realidad y empieza a tener como ideas de que, híjole, si hubiera evitado que fueran a tal lado, si no hubieran ido al parque no hubiera pasado, el camión no los hubiera atropellado, o sea, empiezan a fantasear y a la vez a sentir esa culpabilidad de querer tomar responsabilidad, porque se sienten tan culpables que de alguna forma se quieren seguir dando más fuerte. O también llegan a decir, ¿por qué a mí no? Si yo ya había vivido más, ¿por qué mi hijo? ¿O por qué fulanito? ¿No? O sea, es una situación de decir, ¿por qué? O sea, no puede ser posible, ¿sí? La siguiente etapa, aquí ya se dice que es la etapa del duelo, ¿sí? Ya cuando la gente ya pasó la tercera etapa de no negociar, ya empieza como a aceptar un poco, ¿no? Ya que es la negociación, ya empieza como a aceptar porque ya se empieza a dar cuenta que ya no ha visto a la persona. ¿Cuándo le cae el 20 a una persona de que se fue? Cuando empieza a estar la ausencia física.
Y ahí hay personas que todos los días van al panteón. ¿Por qué? Porque ahí quedaron. Es como aferrarse a que ahí está todavía. Y está el cuerpo, es verdad. Entonces, de ahí, ya cuando empieza la etapa del duelo, aquí es cuando la persona entra en una crisis emocional. Aquí la persona tiende a olvidarse hasta de sí misma, de su persona, y abandonarse. Hay personas que no comen, que no se bañan, que se olvidan literalmente para confrontar este duelo, para desahogarse en una profundidad y depresión profunda de tanto dolor, y olvidan a sus hijos o la casa. Estas son características normales de cuando la persona ya está en un proceso de duelo. Ya es cuando empieza a entender que aún sumergido en el dolor, como ya está la ausencia física por algo de tiempo, ¿sí? Ya es como diciendo, no hay vuelta de hoja. Ya empieza, y es más que llevarla a aceptar que el detenerse ahí. Después sigue la aceptación. La aceptación aquí es cuando la persona dice, bueno, ya no hay vuelta de hoja, ¿sí? Ya empieza poco a poco a empezar nuevamente a limpiar su casa, a bañarse. Con esa situación todavía llegan sus crisis, pero ya salió de la etapa más dura del proceso del duelo. ¿Sí? Aquí ya la situación después de esto, vamos a hablar cómo es un proceso de duelo complicado, ¿sí? El factor de riesgo en un duelo complicado es una persona que se envuelve después de un trauma así o de un shock así. El duelo complicado lleva a esta persona a evadir el dolor. Para evitar el duelo empiezas a usar drogas o alcohol. Entonces, como está tomando algo para olvidar, eso hace que no pueda confrontar realmente el duelo. ¿Y qué viene a una situación? Viene a venirse en una drogadicción o un alcoholismo, ¿verdad? Y es fomentar más ese dolor. De ahí, después de una situación así, después de un completo paso de todas estas cosas, los factores que determinan un duelo depende también de la pérdida, ¿sí? ¿Por qué? Porque un factor no es lo mismo perder un hijo que un amigo. Un amigo te puede doler y puedes sentirte con esa pérdida, esa ausencia, pero nunca se va a comparar como una madre o un hijo o un esposo. ¿Por qué? Porque de alguna forma no es tu amiga, la que hiciste mucho, pero no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, y tampoco va a ser lo mismo perderlos, como ya lo dije, por una enfermedad, ver que un hijo se está consumiendo por una enfermedad, a perderlo de la noche a la mañana, que lo maten o que muera en un accidente. Entonces estos factores son muy, muy importantes. ¿Cómo se puede saber si la persona ha superado el duelo o no? Cuando hay personas que evitan el hablarle a la persona, o no puede hablar porque aunque hayan pasado 2, 3 años, la persona todavía sigue poniendo cosas en Facebook como diciendo, hoy es el aniversario del cumpleaños de mi mamá, festejando el cumpleaños de mi mamá aunque ya esté muerta, ¿no? Entonces aquí es como no está la negación a decir todavía no se va, todavía sigo festejando. ¿Cuál es la diferencia cuando dicen, ok, en memoria de mi madre? ¿Por qué? Porque ya están diciendo en memoria, en honor a una persona, a un ser que estuvo aquí, pero que ya lo desprendí, ¿verdad? Aquí, ¿qué se recomienda con una persona que todavía no ha trabajado ese duelo? Pues aquí hay muchas terapias alternativas como la terapia del duelo, que es muy buena. ¿Por qué? Porque aquí te va a llevar a una situación de decir cómo trabajarlo.
Y créanme que la reacción o los resultados son muy, muy buenos. Hay personas que creen que ya superaron un duelo. Y aunque ya crean que hayan superado ese duelo, que haya estado la aceptación, nunca está por demás hacer la terapia del duelo. ¿Por qué? Porque aunque a veces creemos y no recibimos ayuda alternativa, en verdad no es fácil procesar una pérdida, más de un ser querido muy cercano, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es saludable realizar la terapia del duelo? ¿En cuánto tiempo se debe de realizar? Bueno, ahí en la escuela nosotros nos enseñaron que es recomendable después de un año. ¿Por qué después de un año? Porque después de un año es cuando ya las personas tuvieron el primer cumpleaños, el primer día del padre, el primer día de la madre, la Navidad, todos los eventos, festividades y todo. Aquí estas personas ya las vivieron solos, o sea, en la ausencia de esta persona. Entonces es bueno hacerla después del duelo por eso. ¿Qué pasa si las personas llevan a cabo antes un duelo, antes del año? Pues después cuando viene, por ejemplo, si lo hacen en mayo y el cumpleaños de la persona que falleció es en noviembre, por decir, pues en noviembre se vuelve a detonar algo dentro, ¿no? Entonces es importante que la persona lo haga después del año. Cuando una persona sigue con una herida abierta, con la negación, que no ha salido de la negación después de un año, que ya son 2 años, ahí ya estamos hablando de un duelo prácticamente se podría decir como permanente, o sea, ya es como la negación, o sea, no aceptación, querer estar aferrada, llorando, culpando, ¿verdad? Que escuchas todavía a la persona culpando a las personas. También otro de los puntos también muy importante cuando una persona muere, por ejemplo, si son los hermanos y muere la mamá, es muy lógico que estas personas se van a distanciar como hermanos, por lo que sean, y van a estar diciendo, ok, fulanito casi no hacía por mi mamá, yo hacía más, o al revés, ¿verdad? O la culpabilidad, yo no hacía lo que pude haber hecho y pude haber hecho más. Entonces, son formas de que es normal que en un duelo, en el lapso de un año después de una pérdida de mamá o de papá o de un ser querido muy cercano, que haya esas culpas. Si nos damos cuenta, muchas veces en los velorios hay mucho conflicto entre los seres queridos más cercanos. ¿Por qué? Porque de alguna forma sabemos que estamos conectados y que estamos echando culpas. Entonces esas culpas las decimos. Y si vemos llorar a alguien más, decimos, es que sus remordimientos, ¿no? Pero los remordimientos de mi hermano son los mismos que yo tengo en mí. Entonces, aquí es ahí a donde voy. Y es tan cierto esto que después de un año, si las personas empiezan a sacar su duelo como es, o que todavía después, hermanos, ¿sí? Y si quemaron a la persona, al ser querido, y después no, es difícil para unos hermanos ir a hacer la última voluntad de la persona. Por ejemplo, si dijo yo me quiero quemar y luego van y esparcen mis cenizas en el mar o en el pueblo donde yo nací, que eso se da mucho, es lógico que a veces hay hermanos que no están preparados para confrontar el último descenso. ¿Por qué? Porque de alguna forma el saber que están ahí las cenizas todavía, nos aferramos a lo material. Entonces es lógico. No es de que porque el mejor hijo fue el que fue a dispersar las cenizas al mar o a donde haya sido. Es porque de alguna forma hay personas que todavía no estaban preparadas, no habían cerrado, estaban todavía en la negación respecto al duelo. Y si no, y si vemos eso, es muy común. Siempre va a haber esa discordia, esa como pelea entre hermanos, eso de querer echarnos culpas y cosas así. Eso es muy, muy, muy normal. Tan normal también es que cuando hay muchas personas, matrimonios que pierden un hijo
¿verdad? Muchos matrimonios se divorcian. ¿Por qué? Porque de alguna forma es lo que le recuerda a esa persona, el ver a la pareja es recordarle al hijo. Entonces, es esa culpabilidad o ese querer echar la culpa o el no reconocer. ¿Y qué pasa? Como reacción, como un efecto dominó, me divorcio. Entonces aquí estas etapas es tan naturales que se ven en las familias cuando son grandes o cuando son un matrimonio que pierden un hijo, que es, pues, es de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué más les puedo decir? Las 5 etapas, que es la negación, y luego después ya empieza pues un poquito la negociación, ¿verdad? La segunda etapa, la tercera etapa, la negociación cuando ya empieza, y la cuarta, el dolor intenso, ¿verdad? Y la quinta etapa ya la aceptación, ya no hay vuelta de hoja. Ya los factores ya sabemos, no es lo mismo perder a un hijo que un amigo o perderlo de una enfermedad que de en un accidente, ¿sí? El duelo complicado cuando la persona tapa, es como ponerse una venda, no voy a tomar para olvidar, voy a tomar pastillas para bloquearme al dolor, y es como ponerme yo la venda a la herida y descuido la herida, pero como ya me la tapé ya no la quiero ver, ¿verdad? Y pues esto es ya también les dije cuándo es el mejor tiempo, después de que tanto tiempo es recomendable hacer la terapia del duelo, ¿sí? Y los resultados, créanme, son excepcionales, son muy buenos. Yo pienso que si alguien ha tenido una pérdida como de un hijo, así sean 5, 10 años, lo que sea, nunca está de más hacer la terapia del duelo con esas personas. ¿Por qué? Porque aunque nosotros creamos, es maravilloso liberarnos de esa situación. El liberar no es olvidar. El liberar es poder hablar después de ello sin el dolor, en la aceptación, ¿sí? Es como, por ejemplo, una persona que se va a una regresión y esta persona era muy nerviosa, depresiones profundas, ¿no? Ya después puede hablar de los temas que quiera sin tener ese dolor, sin llorar. Eso es a lo que va. Cuando se sana, ya se curó y ya podemos hablar de la persona, recordarla sin el dolor y sin echar culpas más que nada. Bueno, compañeros, pues qué más les puedo decir. Espero que en verdad en mis palabras haya sido específica, les haya dado bien los temas mis palabras les hayan resonado. Recuerden que aquí la situación es la intención es darles un poco de ayuda, no de conocimiento, sino porque es expresión mía en mis palabras, y espero que les guste. Muchísimas gracias a las personas que escuchan mis videos, que me dan la oportunidad de abrirme las puertas de su corazón, las personas que confían en tomar las sesiones y que han seguido, en verdad, infinitamente. Muchísimas gracias. De corazón, en verdad, gracias. Muchas gracias.